Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de Rambam. Estamos, Baruch Hashem, comenzando hoy una nueva etapa en este estudio del Mishneh Torah. El Mishneh Torah es la obra magna de Halajá de Rabbi Moshe ben Maimón y hasta ahora hemos estado estudiando el primero de los apartados el primero de los libros, perdón, vamos a empezar por ahí, son 14 libros. Bien, el primero se llama Sefer Hamadá. Y las primeras leyes que hemos estado viendo se llaman Ilhot Yesodei Torah, las leyes fundamentales de la Torah o las leyes que dan el fundamento a la Torah. Y hemos estado sentando entonces esas bases de lo que es la creencia en la fe en el judaísmo. Comenzamos hoy, en buena hora, una segunda etapa. Estas segundas alajot que vamos a estudiar hoy se llaman Ilhot Deot, es decir, las leyes sobre las conductas o los pensamientos o las cualidades, virtudes, no tiene una traducción exacta la palabra deot. Nos dice Rambam, Yesh bichlalan achad esre mitzvot, es decir, estas leyes de deot, y vamos a enseguida a entender a qué se refiere estas deot, tienen 11 mitzvot. 5 que son mitzvot ase, mitzvot de acción, y 6 que son mitzvot de abstención, y este es el detalle. Dice, lehidamot bidrahab. La primera alajá es asemejarse en sus caminos, es decir, asemejar nuestros comportamientos con los comportamientos de Hashem. Leidabek beyodeav, es decir, apegarnos a esas conductas. Lehov et reim, amar a los prójimos. Lehov et agerim, amar a los conversos. Shelo lisnoachim, no odiar a tus hermanos. Leojiach, es decir, reprimendar. Shelo lehalbin panim, no emblanquecer el rostro de una persona poniéndolo en evidencia en público. Shelo la anot amelalim, es decir, no, también tiene que ver con, a ver cómo lo digo aquí, también tiene que ver con la humillación. Shelola aloch rajil, es decir, no hacer chismorreos, no hacer correr rumores. Shelolin com, no vengarse. Shelolin tor, no guardar rencor. Así que todo esto es lo que nos vamos a encontrar, Bezrat Hashem, a partir de hoy en nuestro estudio del Rambam. Vamos entonces con la primera de las alajot. Dice así, capítulo primero, primera alajá. Deot harbe yesh lekol echad ve'echad mi bene Adam. Cada ser humano posee muchos tipos de comportamientos. Dice, Bezo, Meshune, Mizo, y cada uno es diferente al del otro. Urrejokam y Mena Bioter, y algunos están en dos puntos totalmente extremos el uno del otro. Por ejemplo, Yesh Adam, hay personas, Sheu Baal Hema Koes Tamid, es una persona que es irascible y que se enfurece muy fácilmente y siempre. Yesh Adam, y hay personas, Shedato meyushevet alav, veno koes klal, pero hay personas que tienen un temperamento pasivo y no se enfadan nunca. Veim kaas, y si se enfadan alguna vez, os kaas meat, vejama shanim, es decir, será un enfado corto y poco frecuente. Una vez cada muchos años, de repente se enfadó. Muy bien. Y Adam, hay personas, Sheu, Gebalev Beyoter, hay personas que son extremadamente orgullosas. Sheu, Shefal Ruach Had Meod, y hay personas que son excesivamente sumisos. Sheu Baal Ta'ava, hay personas que son voluptuosas. Lo Tisba Nafsho Mehaloch Beta'avata, y con nada que haga se satisface su deseo y su placer. Sheu, y hay personas Tehor Guf Beyoter que purifican su cuerpo en exceso. Lo yitave afilu lidvarim meatim, y no sienten ningún tipo de deseo por nada que el cuerpo necesite.
Yesh ba'al nefesh rehavá. Hay personas que son ambiciosas. Shelo tisba nafsho mikol mamon haolam, cuya alma no se va a contentar ni con todo el dinero del mundo. Que inyan shenemar, como dice el versículo, ohev kesef lo isba kesef. El que ama el dinero no se satisface con dinero. Veyesh mekatzer. Y hay personas que quienes escatiman consigo mismos. Shedayo afilu dabar meat shelo yesapek lo, velo yirdov las vía leasig kol sorjo. Es decir, para quienes es suficiente, incluso algo ínfimo que no le será suficiente y no trata de obtener ni siquiera lo que es necesario para él para poder vivir. ¿Qué estamos viendo? Ya entendemos un poco qué son estas deot. Las deot, ¿qué son? Son las virtudes, las cualidades de la persona, es decir, cómo la persona reacciona en su comportamiento frente a las situaciones, la persona que se enfurece, la persona que es orgullosa, la persona que es totalmente sumisa, todos ese tipo de comportamientos, nos dice Rambam que existen muchos tipos de comportamientos y que no son iguales en dos personas. Yeshu mesagef atzmo beraav. Hay personas que se privan de comer Vekobetz al yadó, y ahorran todo lo posible. Ven ogel peruta micheló, ela betzar gadol. Y cuando come algo chiquitito, chiquitito de lo suyo, lo come con mucho sufrimiento. Veyesheu, me abet colma mono, beyadole daato. Y hay personas que despilfarran su dinero sin ningún tipo de consideración. Veradrajim elu, shear kola deot. Y de esta manera nos encontramos todos los demás tipos de cualidades de la persona. Por ejemplo, dice Kegon, Meholel veonen, es decir, las personas desenfrenadas y las personas melancólicas, ve Kilai ve Shoah, personas mezquinas y personas pródigas, ve Ve'achzari ve'rachman, las personas crueles y las personas compasivas, Verrach levav ve'amitzlev, las personas que son cobardes y las personas que son temerarias, Ve'kol hayotze y todo lo que, etcétera, etcétera, como dice Rambam. Esta es la primera alhaja. Segunda alhaja, dice, Yesh ben kol dea ve'dea arrejoka mimena bekatze ha'acher deot benoniot. Es decir, nos dice, hay entre cada cualidad y cualidad que están separadas, entre los dos extremos de una cualidad, hay, eh, hay muchas conductas intermedias. Es decir, una persona que es irascible, no solamente es irascible o pasivo, no, entre medias hay muchos niveles. ¿Bien? Eso es lo que nos quiere decir Rambam. בכל הדעות יש מהן דעות שאין לאדם מתחילת בריאתו, לפי טבע גופו, ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר הדעות. Es decir, algunas cualidades son innatas en la persona, es decir, que desde que nació ya, según su naturaleza, ya se comporta de esa manera. Y hay aquellas que la naturaleza particular de la persona le hace tender a ellas, que en el futuro internalizará más rápidamente que otras. Hay otras que no es que las tenga desde nacimiento, sino que las aprendió de otras personas. O o que se dirigió hacia ese tipo de conducta por su propio pensamiento y su propio estudio o su propia decisión. O o que escuchó que ese es un buen comportamiento. Uba Raúl y que es conveniente que uno se apega a esa conducta. Y entonces empieza a conducirse según esa conducta hasta que se asienta y la interioriza dentro de él. Muy bien, tercera alajá. Dice, Shene ketzavot arrejokot zomizo, shebechol dea bedea. Los dos extremos tan distantes uno del otro de cada una de las conductas.
Enan derech tová. No es lo correcto. Uno no tiene perdón, uno no tiene que estar en ninguno de los extremos, ni en el extremo positivo ni en el extremo negativo. Ven ראוי לו לאדם ללכת בהם ולא ללמדן לעצמו. Y no es conveniente que la persona vaya por esos extremos, ni que los aprenda para sí mismo. ואם בו נוטה לאחד מהם, y si se da cuenta que su naturaleza hace que se incline hacia uno de esos extremos, o muhan leahad mehen, o que está predispuesto para ir hacia uno de estos, o shekebar lamad ahad mehen benagba, o que ya aprendió a conducirse así y que se dirige de esa manera en el mundo, yachzir atzmo lemutav veyelech bederech hatuvim. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Debe volver a lo óptimo y marchar por el camino positivo, veía derech ayeshará, y es el camino recto, se refiere al camino intermedio. Es decir, ni estar en un extremo, ni estar en el otro extremo de cada una de estas cualidades o comportamientos que hemos visto. Haderech hayeshará hi midah benonit shebechol dea vedea. Ese camino recto es el punto intermedio de cada uno de estos comportamientos. Mikol de ocho yesh la adam, de todos los comportamientos que puede tener la persona. Veía de a shei rejoká mishenea ketzavot rihuk shave. Y es aquella que se encuentra equidistante de los dos extremos. Ven a Kerová, lo lazó, ve lo lazó, y no está cercano ni a un extremo ni al otro. Te fijas, por lo tanto, Tzivu Jajamim Arishonim, los sabios primeros ordenaron, Sheyeh Adam Sham Deotav Tamid, que siempre sus comportamientos y sus conductas estén ahí en ese lugar, Umeshaer Otam, Umejaben Otam, Derech Aimzait. Y entonces que las verifique donde se encuentran sus comportamientos y que las dirija hacia ese camino intermedio que yesh y yesh shalem, para que esté íntegro, para que esté entero en su cuerpo. Ketzad, ¿cómo tiene que hacer? Lo yeye baal gema no ajlijos, es decir, que no sea una persona irascible, que se enfada muy fácilmente. Velo que met, pero tampoco tiene que ser como un muerto. Sheno margish, que no siente nada. El Benoni, sino que tiene que estar en medio. Lo hijos, que se enfade ela al davar gadol, sobre cosas importantes y grandes. Sheraui hijos alaf, que es normal enfadarse por ello. Que lo ya hace que yotzebo pamajeret, para que no le vuelvan a hacer lo mismo otra vez. Vejen, lo itabe el alesvarim shaguf sarich lahem. De la misma manera, que no desee más que las cosas que el cuerpo necesita para vivir. Veí efshar ligiot bezulatan, que inyan shenemar, tzadik ochel lizboa nafsho. Es decir, perdón un segundo, perdón por la interrupción, seguimos entonces. Estábamos diciendo, eh, del mismo modo que no desee sino los placeres que el cuerpo necesita y sin los cuales es imposible mantenerse. Como se ha dicho, el justo come para satisfacerse. Déjenlo y amel de isco, el aleasik davar leja yesha, y que no se agote trabajando, sino para obtener lo necesario para vivir. Que inyan shenemar, como dice el versículo, tov meat la tzadik, un poco es bueno para el justo. Velo yikbots yado beyoter, y de la misma manera que no escatime ni despilfarre, velo yefazer kol mamono, que no despilfarre todo su dinero. Él anotense de acá que fi misadiado, sino que dése de acá en función de sus posibilidades. Un malvé y que preste dinero, que Raúl le como aquello que necesita la persona que le está pidiendo. Velo ye mejolel besojek, y no tiene que ser y no debe ser entonces una persona que, al contrario, va a cerrar su mano y va a ser un tacaño. ¿Sí? Perdón, aquí dice, lo yehe mejolel besojek, velo atzebeonen. Tampoco tiene que ser una persona desenfrenada y jugador ni triste y melancólico.
sino alegre toda su vida. El asameach kol yamav benachat, con tranquilidad. Beseber panim, beseber panim yafot, con un comportamiento afable. Vejen shear de otav. Y lo mismo ocurre con el resto de las cualidades de la persona. Vederach zo y derech ajajamim. Y esta senda, esta forma de comportarse, es como hacen los sabios. Continúa Rambam y dice, Kol Adam, shedeotav kulam deot benoniot memutzaot. Toda persona cuyas cualidades están en ese punto intermedio y están equilibradas, Nikret Jajam, se le llama un sabio. Mishu medagdek al atzmo beyoter, veitrajek midea benonit, meat letzad ze o letzad ze, Nikra Hasid. Toda persona cuyas cualidades son intermedias y equilibradas, que dijimos que es un sabio. Si una persona es estricta consigo mismo y se aleja de la cualidad intermedia hacia un lado o hacia el otro, un poquito, se le llama Hasid. Hasid es una persona piadosa, es decir, que hace un poquito más de lo que se le pide. Quetzal, ¿cómo es esto? Por ejemplo, dice, Mi sheyitrajek migoba halev adakatzea aharon veye shafal ruach beyoter nikra Hasid. Una persona que se inclina del orgullo hacia el extremo último y pasa a ser muy sumiso, se le denomina piadoso. Y esta es la cualidad de la piedad. No dice un poquito, dice al otro extremo. El que deja el punto intermedio y se va al extremo, se le llama Hasid. midat jochma. Jajamá, perdón. Y eso es una actitud sabia. Y lo mismo ocurre con el resto de comportamientos. Hasidim Arishonim y los primeros Hasidim piadosos, Hayum matin deot shelahem miderech haimtzait keneged shetea ketzavot. Es decir, inclinaban sus comportamientos del punto intermedio hacia los extremos. Es decir, yesh dea shematin ota keneged akatzea aharon. Algunas lo llevaban hacia el último extremo, y las otras las llevaban hacia el otro extremo. Es decir, según qué tipo de actitud, la llevaban para un extremo o para el otro extremo. Si era una actitud positiva, lo llevaban al extremo de lo positivo, y si era una actitud negativa, lo llevaban al extremo o sea, no lo llevaban al extremo de la negatividad, sino que siempre hacia lo positivo. Desde y esto es lo que se llama ir más allá de la línea del juicio. Y a nosotros se nos ordenó de caminar en estos caminos de una manera intermedia. Ven a Derajim Atovim, y esos son los buenos caminos por los cuales tenemos que ir. Ve a Yesharim, rectos. Shenemar, porque dice el versículo, Ve'alachta bidrahab, y transitarás por sus caminos. Refiriéndose a Kadosh Baruj Hu. Kach lamdu beperush mitzvah zo. Así aprendimos claramente esta mitzvah. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se explica e irás por sus caminos? Mahu nikra Hanun, igual que Dios es llamado Hanun, piadoso. Afatá eye Hanun, tú también tienes que ser Hanun, piadoso. Mahu nikra Rahum, igual que él se llama compasivo, tú también tienes que ser compasivo. Igual que él, Mahu Nikra Kadosh, igual que él es llamado Kadosh, tú también tienes que comportarte de una manera que seas Kadosh. Ve'alderech zo, karu haneviim lael bechol otan hakinuyim. Y de esa manera, por esto, los profetas llamaron a Dios con todos estos tipos de apodos. Erejapaim, tardío en la ira, Vedav Gesed, que haces mucha bondad, Tzadik, eres justo, Yashar, eres recto, Tamim, íntegro, Gibor, fuerte o valiente, Hazak, fuerte, Bekayotze Bahen. Es decir, si bien nosotros tenemos que estar en este camino intermedio, cuando hablamos de Tzadik refiriéndonos a Hashem, quiere decir que Hashem es el valor absoluto de la justicia. Sería el extremo absoluto de la justicia. Entonces nosotros tenemos que asemejar nuestros caminos a los caminos de Él, eso es lo que quiere decir. Cuando decimos que es tardío en la ira,
quiere decir que es el valor absoluto de lo que es tardío en la ira. Leodía, para mostrarnos, Shelu de la Tovim y Yesharim Hem, que estos son los buenos caminos y correctos que tenemos que seguir. Vejayab Adam, y tiene la obligación la persona, Leanhiga Tzmo Bahem, Uleiramot Kefikojo. Tiene la persona la obligación de seguir estos caminos, estos comportamientos, y tratar de asemejarse en ellos a Hashem según sus posibilidades. Muy bien, dice la sexta alajá. Ketzad Yargil Adam Atzmo Bedeot Elu Beubo. ¿Cómo la persona se acostumbra a estas conductas hasta que quedan asentadas en él? Yaase Veishne Vishalesh Bemaasim Sheose Alpi Hadeot Haemzayot. Que haga, que repita y que vuelva a repetir una tercera vez los actos que hace la persona cuando está en este punto intermedio, en estas cualidades. Veyazor Bahem Tamid, que siempre vuelva a hacerlo. Yuma Sehem Kalim, hasta que actuar de esa manera le resulte fácil. Velo Bahem Torah, y que no sea una molestia y un cansancio. Veikabeu Hadeot Benafsho. Y entonces esas conductas van a quedar impregnadas, interiorizadas en su alma. Ulfi, שהשמות האלו שנקרא בהם היוצר הן הדרך הבינוני שאנו חייבים ללכת בה. Y puesto, decimos que ese nombre, esos nombres que hemos dicho, Erejapaim, Ravjesed, Tzadik, etc., son los caminos intermedios que nosotros tenemos que transitar por ellos. Nikret derech zo derech Hashem. Se llama a esta conducta el camino de Hashem. Veish elimdah Abraham Avinu lebanav. Y esto es lo que le enseñó Abraham Avinu a sus hijos. Sheneemar ki yedativ leman asher yetzaved banav beto acharab. Porque yo sé que a causa de que tú vas a ordenar a tus hijos y a tu casa después de ti, veshameru derech Hashem, y guardarán los caminos de Hashem, la azot, tzedakah o mishpat, para hacer justicia y ley. ¿Bien? Muy bien. Veaolech bederech zo, y el que transita por estos caminos, mevito bau brajale atzmo, trae el bien y la bendición para sí mismo, como dice, leman havi Hashem al Abraham, et asher diber alav, para que de esa forma le haga llegar Dios a Abraham aquello que le dijo, le había dicho. Muy bien, este es el primer capítulo de Ilhot Deot, de estas leyes sobre las conductas de las personas. Y entonces nos dice Rambam que existen muchos tipos de conductas, que las conductas tienen sus extremos de los cuales tenemos que tratar de alejarnos, y que los valores absolutos de esas conductas es lo que es el comportamiento de Hashem. Cuando hablamos de verdad, la verdad absoluta es Hashem. Entonces, cuando decimos que hay que hablar la verdad, tenemos que tratar de hablar, apegarnos a esa conducta de Hashem, que Hashem es pura verdad. Cuando decimos que hay que ser justo, tenemos que apegarnos a esa justicia, que es la justicia de Hashem, que es el valor absoluto de la justicia. Y ese es el camino que hay que educar a uno mismo de tratar de transitar en él, y ese camino se llama Derech Hashem. Muy bien, vamos con el segundo capítulo. Dice, Jolel Aguf, Toamin Hamar Matok Matok Mar. Dice, hay personas que están enfermas, lo aleno, y lo que es amargo les sabe a dulce, y lo que es dulce les sabe amargo. ויש מן החולים מי שמתאווה ותאב למאכלות שאינן ראויים לאכילה, כגון האפר והפחם. Hay personas que están enfermas, que desean y les apetecen alimentos que no son aptos para el consumo humano. Por ejemplo, quieren comer polvo o quieren comer carbón. Veshonea a maajalot hatovim, perdón, y odia las comidas buenas, como por ejemplo pat, beabasar, el pan, la carne, la colefi, roba joli, y todo depende de cuán enfermo esté. Kach bene adam, shenafshotehem jolot, me'avim veoavim hadeot arraot. Dice, así es como ocurre con las personas, nos ocurre a todos, que nuestras almas
están enfermas y desean y aman los comportamientos negativos. Vesonima derech hatová, y odian ese camino correcto y bueno. Umit atzelim la lejetba, y son perezosos para caminar por ese camino. Veí que verá, les resulta muy pesado. Limod lefi joliam, y todo, y mucho más pesado según cuán enfermos estén. Cuanto más enfermos, más pesados. Vejen Yeshayahu Omer, y así dice el profeta Yeshayahu, Banashim halalu, sobre esas personas, hoy, ay, haomerim le tov el atov ra, hay de aquellos que dicen, para lo malo que es bueno y para lo bueno que es malo. Samim Hoshech leor, veor le Hoshech, ponen oscuridad en la luz y luz en la oscuridad. Samim mar la matok, matok la mar, ponen amargura en lo dulce y en lo dulce amargura. Valehem Neymar, y sobre ellos está dicho Mishle, Haosvim Orjot Yosher, Lalejet Belakejosher. Los que abandonan los caminos rectos para caminar por caminos oscuros. Umahi Takanat Holinafsho. ¿Y cómo se cura esa enfermedad del alma? Y el Ejú, Etzel Jajamim, que vayan a ver a los sabios. Sheem Rofim Nefashot, que son los doctores del alma. Vidapeu Holiam Bedeot Shemelamdim Otan Ad Sheyahazirum Lederech Hatová. Y entonces, ¿cómo los van a curar? A través de las conductas positivas que les han de enseñar hasta acostumbrarlos a un comportamiento que sea correcto. Ve'amakirim bedeot haraot shelahem ve'en amolchim etzel jajamim le rapeotam. Y aquellas personas que saben que sus conductas no son las adecuadas y sin embargo, aún así no van a que se las curen. Bien. Alehem Amar Shlomo, sobre ellos dice el rey Shlomo, un musar evilim bazú. La sabiduría y la ética son despreciadas por los impíos. Segunda alajá de ese segundo capítulo. Ketzad hi refuatam. ¿Cómo es esta curación, este tratamiento para esas malas cualidades? Mishuba al una persona que es irascible, omrim lo, leanhig atzmo, sheim huka vekulal lo yargish klal. Es decir, se le aconseja que se acostumbre, en el caso de ser golpeado u ofendido, que no preste atención en absoluto. Veyelech bederech zo, zman merubeh, y que se comporte de esta manera durante mucho tiempo. Hasta que arranque el enfado y el enojo de su corazón. Es decir, ¿cómo yo puedo compensar un desequilibrio en esta conducta? Soy demasiado irascible. ¿Qué tengo que hacer? Irme al otro extremo en mi conducta y comportarme de una manera totalmente opuesta, muy pasivo, hasta que poco a poco se vaya equilibrando mi conducta de el enojo, el enfado, y me quede en el camino intermedio, que es el punto deseado para que nos conduzcamos. De la misma manera, si una persona es orgullosa, y anhigasmo bebizayon harbe, se comporte con mucha humillación, ¿sí? Con escasa estima propia, dice aquí. Veyeshev le mata Minakol, que se siente por debajo de todos. Veyilbash beluye sejabot hamebazin et loveshehen, y que se vista con ropas vergonzosas que lo avergüencen. Vekayotzeba de barimaelu, y cosas similares a estas. H yaker goba alev mimenu, hasta que se arranque de su corazón este sentimiento de orgullo. Veyachzor le derech haimsait, y retorne al camino intermedio. Sheya derech hatová, que es el camino bueno. Sheyazor le derech haimsait, yelech ba kol yamav. Y una vez que ya haya equilibrado esta conducta y vuelva al camino intermedio, ya siempre va a poder caminar por ese camino toda su vida. Ve al kavze, y a esta línea, ya hace beshear kola deot. Lo va a hacer con el resto de las conductas.
Y mayar rajok le katse ejad y ajik atzmo le katse asheni. Si está descuadrado hacia un extremo, que vaya hacia el otro extremo. Vein hogbo zman merube ad sheyachdor le derech hatová, y se comporte en el otro extremo durante mucho tiempo hasta que vuelva al camino bueno. Vein mida benonit, que es la medida intermedia, shebehol de A, de A, que hay en cada uno de los comportamientos. Veyesh deot, dice la tercera alajá, hay conductas sheasur lo le adam linhog bahem bebenonit, que la persona no tiene permitido comportarse en un punto intermedio en ellas. El ayitrajek atakatsea ajer, sino que se tiene que alejar totalmente de ello. Veugo balev es el orgullo. Shenadere hatová, sheyer adam anav bilbad, ¿sí? Dice, no es una conducta óptima que el hombre sea únicamente humilde, sino que además de manifestar su autoestima, perdón, sino que además debe mantener su autoestima sin desarrollo. Ela sheye shefal ruach vetie rujo nemujalim od ulfijaj, y por lo tanto, Neemar de Moshe Rabenu, dicen sobre Moshe Rabenu, Anav meod, que era muy humilde. Lo Neemar Anav, no dice que era humilde, Bilbao solamente. Ulfijaj, por lo tanto, Sebu Jajamim, ordenaron los sabios, meod, dice el Pirkei Avot, mucho, mucho, Heve Shefal Ruach, sé humilde delante de todas las personas. Veod Amru, y otra cosa que dijeron los sabios, Shekol Hamagbia Libo Kafar Baikar, que toda persona que se hace orgullosa está renegando de lo esencial. Sheneemar, porque dice el versículo, Berram le babeja, y se elevará tu corazón, Veshachachta et Hashem elokeja, y entonces olvidarás a Hashem tu Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro orgullo y pensamos que todo lo hemos hecho nosotros, entonces estamos sacando a Dios de nuestra vida. Y entonces ahí estás kofer baikar, estás renegando de lo esencial. Veod Amru, ¿qué más dijeron? Beshamta de id be gasut ruach la filo mixata. Es decir, también dice, están hablando sobre, no he encontrado nada mejor, perdón, incluso sobre las necesidades físicas. Me perdí, me perdí, perdón. No, ¿dónde estaba? Es que me he perdido, perdón, aquí. Además, no he encontrado nada mejor para el cuerpo que el silencio. Todo aquel que habla más de lo necesario suele caer en pecados. ¿Sí? Muy bien. Vejen acá. Dice, del mismo modo, me falta aquí una página, creo. Aquí es. Ah, mira, la encontré. Perdón, por la... Entonces estamos aquí. eh, Eso es. Dice, Shamtar viene de Shamot, de apartar. Dice, Amru también dijeron, Beshamta de Itbe, Gasut Arruach o Afilu Mixata. Es decir, aquella persona que sea orgullosa está en cierta medida separada de la comunidad. Seguimos. Dejen acá, si así también ocurre con el enfado, con la ira. De arraahi adle limod es una cualidad muy mala. Verdaúile adam sheitrajek mimena, y es conveniente que la persona se aleje de ella. Adakatsea ajer hasta el otro extremo. Vilamed atzmo shelol ichos, y enseñarse a sí mismo a no enfadarse. Afilu alabar sheraúil ichos alaf, incluso sobre algo que sería lógico enfadarse por ello. Vejen, de la misma manera, Imratzale a Tilema, al Banab, si quiere verter sobre sus hijos temor, Ubenebeto, y sobre las personas de su casa, o al Atzibur, o sobre el público, Imaya Parnas, si es una persona que tiene una responsabilidad pública,
Vedatzalij os alejem y se quiere enfadar con ellos, que yachzeru lemutav, para que vuelvan al buen camino. Y ar'e atzmo bifnehem sheu koes, que se muestre ante ellos como que está enfadados para darles esa lección. Vetiyeda atome yushevet beno le benazmo, pero por su interior tiene que estar tranquilo. Que Adam sheu medame ish beshat kaso veu eno koes, como una persona que parece que está enfadada, pero en realidad no lo está. Amru Jajamim Arishonim, dijeron los primeros sabios, Kola Koes Keilu Obed Abodazara. Toda aquella persona que se deja llevar por la ira es como si estuviese haciendo idolatría. Ve Amru Shekola Koes Im Jajam Hu Jochmato Mistaleket Mimenu. Que toda aquella persona que se enfurece, si es un sabio, su sabiduría lo abandona. Ve Im Nabihu, si es un profeta, Nebuato Mistaleket, su profecía lo abandona. Ubaale Kas, y aquellas personas que se enfadan, El Hayehem Hayim, su vida no se llama vida. ¿Te fijas? Por lo tanto, nos ordenaron Litrajek Minakas, que nos alejemos del enojo, del enfado. Ad Sheyanhig Atzmo, Shelo Yargiz, hasta que él se comporte como alguien que no siente. Afilu Litvarim Amahisim, incluso sobre las cosas que enfadan. Bezohi Aderech Atobay, ese es el buen camino que uno debe seguir. Vederech Tzadikim, y el camino por el que van los justos, los tzadikim, hem aluvin venan olvin, son los que son ofendidos y ellos no ofenden. Shom'in jerpa venam meshivim, escuchan una afrenta y no responden. Osim me ahava usmehim beisurim, hacen con amor y aprecian los sufrimientos. Valehem akatu omer, y sobre ellos dice el versículo, veo abab ketzet hashemesh bigburato, y aquellos que él ama, Hashem, son como el sol en su cenit. Es decir, lo mismo que hemos visto antes para la humildad, se aplica al enojo. Es decir, que uno tiene que buscar, es tan mala la cualidad del enojo, que uno tiene que buscar irse al extremo opuesto. ¿Para qué? Porque conociendo la naturaleza del ser humano, sabemos que al final nos vamos a enfadar. Entonces, trata de irte al otro lado completamente, ¿eh? Y así cuando te pase que te vas a enfadar porque todo el mundo se enfada, tu enojo no va a llegar al extremo negativo. Leolam Yarbe Adam Bishtika dice, del mismo modo, la persona es recomendable que busque el silencio. Velo yadaber ela o bidbar jochma o bidarim shezarich lahen lehaye gufo. Que no hable más que para aquellas cosas que son algo, que son sabias o para algo que necesite para vivir. Amru al Rab, dijeron sobre Rab, el sabio llamado Rab, Talmid Rabbenu Akadosh, que era el alumno de Rabbenu Akadosh, de Rabbi Yehuda Nasi, Shelo Sach Sija Betela Kol Yamav, que nunca conversó una conversación vana en su vida. Bezohi Sijat Rov Kol Adam, y eso es lo que la mayoría de las personas hablan. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está el tiempo? ¿Sí? ¿Ha llovido? ¿Qué te pareció el partido de ayer? Y si Mbappé fichó por el Madrid o no fichó. Pafilu, Betzorje Aguf, incluso sobre las necesidades del cuerpo, lo yarbe Adam de Barim, que no extiende la persona a sus palabras. Bealze, Tzibu Jajamim Beamru, sobre esto dijeron nuestros sabios y dijeron, Kola Marbe de Barim, toda aquella persona que habla demasiado, me dijet, trae una transgresión con él. Beamru, dijeron, Lo Matzati la Guftov, el Ashetika. No encontré mejor comportamiento que el silencio. Así es como dijo el sabio, dijo, toda mi vida crecí entre los sabios y lo mejor que encontré es el silencio. En el Pirkei Avot nos dice. Del mismo modo, Pejen, Bedibre Torah. Lo mismo ocurre con las palabras de la Torah. Ubedibre Jajamim, con las palabras de los sabios. Yud Dibre Jajam, Me'atim Veinyanehem Merubim. Es decir, que sus palabras sean pocas, ¿sí? Sean breves, pero con mucho contenido. Vehu, Shetzibu, Jajamim, Beamru, y esto es lo que le ordenaron a los sabios y dijeron, Leolam, Yishne Adam, le Talmidab, Derech Aketzara, que le enseñe el maestro a sus alumnos el camino directo, el camino corto, el método más breve. Abal,
Y mayúa de barim merubim, veñan muad, pero si habla mucho y no dice nada, haré dos sihlut. Esto se llama que es tontería. Verzen Emar, y sobre esto dicen nuestros sabios en Kohelet, Kibaha Jalom Berov Inyan, Bekol Kesil Berov Devarim. Un sueño suele presentarse abarcando todo el tema, en cambio la voz del tonto abunda en palabras. Quinta alajá, de 7, ya casi estamos llegando al final del segundo capítulo. Dice, Seyag la Jochma Shetika. Dice también el Pirkei Avot. ¿Cuál es la barrera para la sabiduría? El silencio. Le fijas, por lo tanto, lo yimaher le ashiv, que no te apresures en responder. Velo yarber el haber, y no hables demasiado. Vilamed la talmidim beshuvah benachat, y enseña a los alumnos con calma, con paciencia. Veloce acá, y no gritándoles. Velori lashon, y no con demasiadas palabras. Shlomo Omer, esto es lo que dice el rey Shlomo, Divrei Jajamim benachat nishmaim. Las palabras de los sabios son, cuando son afables, son escuchadas. Sexta alajá. Asur le Adam le anhig atzmo bedivrei halakot upitui. Está prohibido comportarse con lisonjería e hipocresía. Velotiye ajat bepe vejat balev. Y que no seas que dices una cosa, pero que sientes otra. Una cosa tienes en tu boca y otra cosa tienes en el corazón diferente. Ela, tojo que varó. Sino que tu interior tiene que ser como tu exterior. Ve'ainyan shebalev hu adabar bafe. Y esto que decimos, lo que hay en el corazón, es lo que tiene que haber en la boca. Ve'asur lignov da'at haberiot afilu da'at hagoy. Y está, es decir, que yo no puedo robar el, como dice aquí, robar al prójimo su pensamiento, es decir, engañarlo. Es decir, le estoy robando lo que él piensa de lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo algo que no es lo que yo realmente pienso. Está prohibido engañar de esta manera al prójimo e incluso si se trata de un gentil. Ketzad, ¿cómo es esto? Lo imkor legoy basar nevela bichlal shahutá, que no le venda carne de carroña a un gentil diciéndole que es carne que fue degollada por la shahita. Velo min al shel meta bimkom min al shehuta. Tampoco vender cuerpo de carroña por cuerpo de animal sacrificado. Velo yesarev bejavero sheyohal eslo veuyodea sheno ogel. Es decir, ni tampoco, dice, ok, tampoco que le diga a su compañero, ¿sí? Que evite que su compañero coma en su casa y él sabe que no come. Veyarbelo betikrovet veuyodea sheeno mikabel, que se vaya a acercar mucho, le vaya a adular demasiado y él sabe que no lo va a recibir. Yiftach lo javiyot שהוא צריך לפתוח אותן למחרן, כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח. Es decir, que abra, cuando le ha invitado a comer, los barriles de vino que tiene que abrir, ¿sí? Para vendérselo también, si es un comerciante. Que le patotó shebishbil kebodó pataj. Es decir, no abrir, y va a decir, mira cuántos abro, para decirle, hoy te estoy honrando demasiado. Dejen que yo se de afilu milá ajat shel pitui, incluso una sola palabra de seducción, veshel geba hadat asura, y de tratar de adularlo, está prohibido. ועל שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והבות. Es decir, tienes la persona que tener un lenguaje verídico y un espíritu correcto y un corazón puro
en todos sus esfuerzos y en su comportamiento. Séptima alajá. Lo yeh adam baal sejok vehetel. La persona no debe ser burlona y tener un comportamiento vano, perdón, con frivolidad y desenfreno. No se debe comportar con frivolidad y desenfreno. Ni debe caer en la tristeza ni en la melancolía. Velo a Etzer veonen. El asameach, sino que la persona tiene que estar alegre. Kajan bruja jamim, así dijeron nuestros sabios. Sejok bekalut rosh, margilim la herba. El desenfreno y la frivolidad traen consigo que la persona tienda a la prostitución. Vetzivuy, shelo yeh adam parutz bizhok. Y esta regla, esta orden de que la persona no esté siempre en una, en una conducta de burla, velo etzev umitabel, y no que no esté triste y enlutado, el amekabel et kol adam besever panim yafot, sino que tiene que recibir a todas las personas con un semblante afable. Dejenlo lleva al nefesh rejabá nivhal lahon. Entonces tampoco tienes que comportarte con codicia, preocupado por obtener dinero y bienes. Velo atzel ubatel mi melajá, tampoco tienes que ser una persona perezosa y que anula y que no hace trabajo. El abal ain tova meat esek veosek batorá. Tienes que ser una persona con un buen ojo, ¿sí? Y que seas una persona que trabaja lo necesario y que se ocupa de la Torah. Veoto amachu helko yismachbo. Y esa pequeña parte, que es su parte, la tiene que recibir con alegría. Velo y lo va al ketatá, velo va al kin'a. Y no tiene que ser tampoco una persona irritable o envidiosa. Velo va al ta'abá, ni una persona voluptuosa. Velo rodef ajar akabod, ni correr detrás de los honores. Kajan bruja jamim, así dijeron nuestros sabios, a quien ave a ta'abá ve akabod, motziim et adam min aolam. Dice, la envidia, el placer y el honor sacan a la persona del mundo. Claro, Sheldabar, ¿cuál es la regla general de todo esto que hemos visto hoy? Yelech bemidah benonit shebechol dea bedea. Que la persona se conduzca por la cualidad intermedia de cada comportamiento y comportamiento. Hu kol deotav mehubanot beemsait, hasta que todas sus cualidades estén equilibradas en el medio. Veusha Shlomo Omer, y eso es lo que dice Shlomo, Behol derajeja yikon, es decir, sopesa los pasos de tus pies y todas tus conductas prepara. Así concluye el segundo capítulo de Ilhot Deot que hemos comenzado en el día de hoy, que nos empieza a hablar de cómo la persona tiene que afinar sus cualidades y sus conductas. El objetivo es lo que dijimos al principio en la primera mitzvah asé que trae el Rambam como Ilhot Deot. Dijo que la primera mitzvah era lehidamot bidrahab, es decir, asemejarnos a Dios en sus comportamientos. Igual que Dios es piadoso, nosotros debemos ser piadosos. Igual que Dios es compasivo, debemos tratar de ser compasivos. Igual que Dios es tardío en la ira, tenemos que alejarnos de la ira. Todo eso, Rambam lo llama el camino intermedio. Y hemos visto que cuando la persona está desequilibrada, perdón por la palabra, que se entienda, es decir, que la balanza no está equilibrada y tiende más hacia un extremo, tiene que comportarse en el otro extremo durante un tiempo hasta que su conducta se va equilibrando y volvemos al camino intermedio, que es el camino deseado en cada una de estas conductas. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy de Rambam. Muchas gracias por estar ahí. Hizku Veimsu y nos encontramos el próximo lunes, Bezrat Hashem.